Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 7 del curso Estructura de Datos 2. En la sesión pasada vimos todo lo referente de manera general a los árboles binarios o árboles que pueden tener más de dos hijos. Digamos que vimos la teoría general de árboles. Vimos que era un hijo, que era un ancestro, que era un descendiente, que era un hermano, cómo se definía la longitud de un árbol, cómo se definía la altura de un árbol y todas las definiciones que vimos el día de ayer en la sesión. Hoy vamos a estudiar un tipo de árbol muy especial, que son los árboles binarios. ¿Qué tienen de especial los árboles binarios y en qué se diferencian con los que vimos en la sesión pasada? Un árbol binario es un árbol ordenado que a lo sumo tiene grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nodo tiene como máximo 2 hijos. Si recordamos, ayer en los ejemplos encontrábamos nodos que tenían más de 2 hijos. La particularidad y la facilidad de los árboles binarios es que por regla solo van a tener 0, 1 o como máximo 2 hijos. Al ser ordenado, el orden de los subárboles importa, es decir, que será necesario especificar de cada nodo cuál es el hijo izquierdo y cuál es el no hijo derecho. Si vemos aquí en el ejemplo del árbol pequeñito, diríamos que el hijo izquierdo de C es E y que el hijo derecho de F de C es F. Si miramos a F, diríamos que tiene un solo hijo y que sería un hijo derecho. Aquí no se nota tanto, pero es un hijo derecho. O acá con la A, con esta raíz. Esta raíz no tiene hijo izquierdo, pero sí tiene un hijo derecho. En el caso de las hojas, ya sabemos que no tienen hijos. Entonces, los árboles binarios solamente van a tener 0, 1 o máximo 2 hijos. Entonces, sería algo como esto. Digamos que la característica o cómo se compone un nodo dentro de un árbol binario es la siguiente. Un campo o parte del nodo va a tener la información o va a hacer referencia a la información que nosotros estemos almacenando. Otro campo o apuntador va a hacer referencia hacia el hijo izquierdo y otro campo o apuntador va a hacer referencia hacia el hijo derecho. Esta sería la estructura general de un nodo dentro de un árbol binario. Como ya vimos, puede que solamente tenga hijo izquierdo y no tenga derecho, o que tenga hijo derecho y no tenga izquierdo, o que sea una hoja y por lo tanto no tenga hijos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Queda claro cuál es la diferencia con el árbol enario? Chicos, Sí, señor. listo. ¿Cómo se representa de manera general un ejemplo de un árbol binario? Esto sería un árbol binario en su totalidad. Si vemos, A tiene el máximo número de hijos, que serían B y C. B solamente tiene un hijo izquierdo. C tiene sus 2 hijos. F tiene sus 2 hijos.
D, E, G y H son hojas y por lo tanto no tienen hijos. Y identificamos cuál es el subárbol izquierdo mediante este círculo. De esta forma lo identificamos. Y el subárbol derecho sería este. Dentro de este podemos identificar el subárbol izquierdo, que sería solamente el nodo E, y el subárbol derecho sería este. Dentro de este, los subárboles izquierdo y derecho solamente serían G, subárbol izquierdo, y H, subárbol derecho. Ampliando un poco lo que dijimos ayer respecto a los árboles, los árboles binarios son árboles que en su esencia los podemos aplicar a los árboles genealógicos. Entonces aquí vemos el mismo ejemplo que veíamos el día de ayer. Decíamos que María tenía sus dos papás y que a su vez sus papás tenían sus dos papás que serían los abuelos de María. Entonces digamos que una forma de la vida real, si lo queremos ver de esa forma, o implementación de árboles binarios, sería un árbol genealógico sin hermanos, haciendo la aclaración, solamente haciendo la representación de los padres de cada uno de los hijos que hagan parte de la familia. Entonces les comentaba, ayer Alejandra me preguntó que cuál sería una aplicación o una forma de cómo podríamos ver el concepto de árboles en la vida real, por decirlo de esa forma. Entonces, tenemos el árbol genealógico de María, María con sus dos papás y los papás con sus respectivos papás. Digamos que aparece otra persona llamada Jorge con sus dos papás y sus respectivos papás de los papás, que serían los abuelos de Jorge. Tanto María o el árbol genealógico de María es completamente diferente al árbol genealógico de Jorge. Por lo tanto, esto en su conjunto sería un bosque porque entre los nodos no hay elementos repetidos. Entonces decíamos, un bosque se puede convertir en un árbol si añadimos una raíz. Y decíamos que para esto debía haber una relación semántica de algún tipo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se imaginan que estos dos árboles se podrían unir en uno solo? Profe, sería uniendo un nodo raíz entre María y Jorge. Exacto, pero ¿y qué relación semántica tendría? Podría ser un nombre, en este caso Felipe, que vendría a ser el padre el hijo de María y de Jorge. Exactamente, la relación semántica sería que entre María y Jorge tuvieran un hijo, por decir algo, Catalina, y Catalina haría que este bosque, lo que antes era un bosque porque estaba por separado, el árbol genealógico de María y el árbol genealógico de Jorge, ahora como de María y Jorge nació Catalina, María y Jorge ahora en su conjunto vendrían a ser los padres de Catalina y de esa forma se convertiría un bosque en un único árbol. Quedó un poco más claro ahora el concepto de bosque y de árbol, que sentí que ayer quedó como un poquito ahí en el aire. Entonces digamos que esto es una forma un poquito más clara de entender la diferencia entre un bosque, un árbol y cómo se crearía esa relación semántica
para convertir un bosque en un árbol. Entonces, continuando con los árboles binarios, tenemos que hay de varios tipos. Tenemos el árbol estricto, que sería este que está por acá. Su característica es que cada nodo tiene exactamente 0 o 2 hijos. Entonces vemos, si vemos la raíz, tiene 2 hijos. Si vemos este nodo, no tiene hijos. Si vemos este, tiene 2 hijos. Si vemos este, tiene 2 hijos. Y si vemos este, no tiene hijos. Es decir, cumple la regla. O tiene 0 o tiene 2 hijos. Si en dado caso aquí hubiera otro nodo, ya dejaría de ser un árbol estricto, porque entonces este nodo tendría un hijo y ya rompería la regla de tener exactamente 0 o 2 hijos. Tenemos los árboles llenos. Un árbol lleno es un árbol estricto donde en cada nodo la altura del subárbol izquierdo es igual al del derecho y ambos subárboles son árboles llenos. O, más fácil, es un árbol en el que todos sus nodos tienen sus respectivos hijos izquierdos. ¿Cómo así? Si vemos la raíz, tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. Si vemos este nodo, tiene su hijo izquierdo y tiene su hijo derecho. Si vemos este nodo, tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. Si vemos este nodo, tiene su hijo izquierdo. Si vemos este, tiene también su hijo derecho. Y las hojas, obviamente, como ser hojas, no tienen hijos. Entonces, si nos damos cuenta, se dice que es un árbol lleno porque cada nodo tiene su respectivo hijo izquierdo e hijo derecho. Pero también hay otro tipo o variante, que es el árbol completo. Y este es un árbol lleno hasta el penúltimo nivel. Ya ayer vimos cómo definíamos los niveles. Y adicional, en el último nivel, los nodos están agrupados hacia la izquierda. O sea, aquí vemos la raíz tiene sus 2 hijos, izquierdo y derecho. Este sería el antepenúltimo nivel. Tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. Este tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. El penúltimo nivel ya no está lleno. Y adicional, todos los nodos hijos están solo hacia la izquierda. Si por acá hubiera un nodo que se desprendiera, ya dejaría de ser un árbol completo porque tendría un nodo hacia la derecha. Claro el concepto de árbol estricto, lleno y completo. Sí, señor. Perfecto. Al igual que en los árboles enarios, los árboles binarios tienen sus recorridos y son exactamente los mismos. Preorden, sin orden y postorden. La forma de recorrerlos es exactamente la misma. La única variante es que ahora solamente vamos a tener en cuenta hijo izquierdo e hijo derecho. Cuando eran árboles enarios, teníamos que tener en cuenta la cantidad de nodos que tenía cada raíz. Acá, como ya se restringe a que vas a tener un hijo izquierdo, un hijo derecho, o un hijo izquierdo o un hijo derecho, o no va a tener hijos, la forma de recorrernos se lo simplifica un poco, pero el concepto es exactamente el mismo. O sea, vamos a ver el ejemplo. Vamos a recorrer en preorden este pequeño árbol. Entonces la teoría nos dice, vamos a la raíz, su árbol izquierdo y luego su árbol derecho. Entonces empezamos por la raíz, su árbol izquierdo, su árbol izquierdo. Como ya no hay más izquierdos,
devuelvo y paso al derecho. Y de esa forma ya procesé todos los subárboles izquierdos. Ahora me devuelvo a la raíz y empiezo a procesar estos de la misma forma. La raíz se visita de primero, subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Si ven que es más fácil solamente manejando dos nodos. Ahora vamos a ver otro un poco más largo, si lo podemos decir, o con más elementos, y vamos a manejar el mismo concepto pero desde otra óptica, que sería, ahora vamos a recorrer el mismo árbol, este árbol también en preorden, pero vamos a tener en cuenta este triangulito que está aquí, que nos dice que primero es la raíz, luego subárbol izquierdo y después el subárbol derecho. Entonces empezamos colocándonos en el primer nodo que vamos a procesar, que en este caso es la raíz. Procesamos la A. El segundo nodo que vamos a procesar es la B, porque tenemos que ir procesando el subárbol izquierdo. Procesamos D porque no hay más subárboles izquierdos. Pasamos a C porque no se confundan, a pesar de que el triángulo está aquí, entre B y E no hay relación. Por eso aquí no coloca el nodo E, sino que como es este triángulo, por eso pareciera que tuviera relación, pero como tal no hay. Entonces, como ya procesé estos tres, que serían A, B y D, entonces continúo procesando los siguientes, que sería la raíz, el primero, el segundo sería la E, el tercero sería la F. Continúo bajando, ya procesé la F, por lo tanto vendría la G. ¿Por qué no proceso la H? Porque si tengo que seguir siempre el orden hacia la izquierda, entonces proceso la G, pero como ya procesé la G y no tiene hijo izquierdo, entonces proceso la I, sigo bajando, ya procesé la I, el segundo nodo a procesar sería la J, el tercer nodo sería la K, y solamente me quedaría por procesar la H, porque ya la F la había procesado. ¿Claro o más enredado ahora? Chicos. Pues enredado no está, pero de todas formas hay que como prestarle mucha atención el orden estructural que tiene el árbol, ¿no? Exacto. Hay que tener en cuenta el orden estructural y el orden en que se van a procesar los nodos. En un momento dado, nosotros vamos a obtener información de este tipo, es decir, donde está el A, el B, el C, el D, el E, y las conexiones que tienen entre ellas, o pues eso lo vemos más adelante. ¿Cómo así? Sí, porque usted nos está dando allí a nivel de figura lo que es el A, el B, el C, el D, el E, y pues uno se va guiando conforme las letricas. Exacto. Pero al menos yo lo Sí, estoy haciendo así. sí, pero aquí pueden ser nombres, pueden ser números, no necesariamente las letras tienen que estar aquí en orden, sino que pueden ser números. Lo que se va a tener en cuenta es el orden. Si es caso, cambien esto por números y va a dar exactamente el mismo resultado en cuanto a la posición de los nodos, porque lo que importa es el recorrido. Es, digamos que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
son campos de información que contiene el nodo, más es indiferente en el sentido de información, pero así como dice A, aquí puede decir María, Pablo, Juan, Pedro, Olga, Juliana, María, y al empezar a recorrerlos, el nodo raíz sería Ana y así sucesivamente, sino que por simplificar yo les pongo solamente una letra para no hacerlo con nombres, pero pueden ser nombres, números o cualquier tipo de información. Igual el recorrido entre los nodos es lo que interesa, por decirlo de esa forma. Vale, gracias. Listo. Entonces este sería el preorden. El recorrido simétrico o en orden, si se dan cuenta, ahora cambia el triangulito. Primero se procesan los subárboles izquierdos, luego la raíz y después se recorre el subárbol derecho. Esto sería así, como lo veíamos ayer. En el recorrido en orden y postorden nos vamos al nodo o hoja que esté más a la izquierda de los subárboles. Es decir, empezando de la raíz, buscamos la hoja que esté más a la izquierda y empezamos desde ahí. Entonces, empezando desde aquí, sería la D, la B y la E. Subimos, como ya tengo la B, proceso la A, y proceso. Sigo buscando el nodo que esté más a la izquierda y por eso no proceso C todavía. Proceso F, y ahí sí me devuelvo a la raíz, porque recuerden que tengo que procesar primero todo lo que esté a la izquierda. Por eso cuando estoy aquí muestro la A, como estoy en la raíz, no puedo procesar el que está aquí porque la regla me dice que antes de procesarlo tengo que procesar el subárbol izquierdo, que sería este. Después sí proceso la raíz y después el subárbol derecho. Vamos a ver lo mismo, pero entonces con el triangulito. Tenemos el árbol, se procesaría primero el que está a la izquierda, luego su raíz y luego su subárbol derecho. Entonces empezaríamos buscando el nodo que esté más a la izquierda del subárbol, sería este. Tendríamos entonces AD, como no tiene nodos hacia su derecha, subimos, procesamos B, y ahí sí podemos procesar la raíz. Ya vimos que no podíamos procesar C hasta que no termináramos de procesar los subárboles izquierdos. Entonces, colocamos, sería E, ahí sí proceso C, no puedo procesar F hasta que no procese G, entonces proceso G, no puedo procesar F hasta que no termine de procesar I, que sería el nodo más a la izquierda entre los subárboles, proceso J, como ya no hay más subárboles, pues ahí sí proceso la I, proceso la K, y me quedarían faltando dos nodos, que serían F y H. ¿Cómo los proceso? Colocándome aquí y solamente me faltaría procesar a F y a H. Esto con respecto al inorden. Ahora vamos con el postorden. El postorden nos dice subárbol izquierdo, subárbol derecho y la raíz. Nos vamos al nodo o hoja que esté más a la izquierda entre los subárboles izquierdos y empezamos la D. El segundo que voy a procesar es el que esté a la derecha, o sea, a su hermano, si lo queremos ver de esa forma, y después sí proceso al padre. Proceso al hijo izquierdo, a su hermano y luego al padre.
nos vamos al nodo que esté más a la izquierda y hacemos exactamente lo mismo. Lo procesamos a su hermano, procesamos a su padre y solamente nos quedaría faltando la raíz. Vamos a verlo en este cómo sería. Se procesa el nodo más a la izquierda, luego su hermano y luego el padre. Colocamos aquí, proceso a D y proceso a B. ¿Por qué? Porque este no tiene más hermanos, este no tiene más hermanos, pues proceso los dos. Sigo con el nodo que esté más a la izquierda entre los árboles. ¿Por qué no proceso A? Porque la A es el último que voy a procesar porque la A es la raíz. Proceso E. ¿Por qué no proceso F? Porque tengo que seguir procesando todos los nodos que estén más a la izquierda. En este caso sería la J. Proceso a J. Como ya no hay más, entonces proceso a mi hermano y proceso a mi padre. Me quedan faltando, como ya procesé, a J, proceso a mi hermano y proceso a mi padre. Sigo subiendo, como ya procesé a B, hasta acá, lo que tengo que procesar ahora es a mi hermano y por último a mi padre. ¿Se entiende el concepto de postorden? Me proceso yo, proceso a mi hermano y luego a mi padre. Este es el mismo postorden. En inorden, me proceso yo, proceso a mi padre y proceso a mi hermano. Y en preorden, proceso la raíz o procesar al padre y proceso a mis dos hijos, empezando por el izquierdo y luego por el derecho. Digamos que de manera general, ese es el concepto teórico. ¿Qué más podemos hacer con los árboles binarios? Podemos construirlos a partir de sus recorridos. ¿Cómo así? Ya vamos a ver la teoría. Entonces tenemos construcción de árboles a partir de sus recorridos. Entonces tenemos una característica de los árboles o árboles binarios es que desde sus recorridos se puede construir el árbol. Dos aclaraciones. Para construir un árbol desde sus recorridos se debe tener dos de sus recorridos. Pero además de tener dos de sus recorridos, solo será posible la construcción del árbol si uno de los recorridos que nos proveen es el recorrido en inorden. Es decir, cuando nos pidan construir árboles binarios a partir de sus recorridos, siempre, sí o sí, nos deben dar el recorrido en orden o el recorrido en orden y el recorrido en preorden o el recorrido en inorden y el recorrido en postorden. Si nos piden construir un árbol binario y nos entregan el recorrido preorden y el recorrido postorden, se producirá una ambigüedad en los nodos y no será posible construirlo, o en definitiva, si nos dan preorden y postorden, no es posible construir el árbol binario. ¿Clara la teoría de cómo podemos construir árboles a partir de su recorrido?
lo que se debe tener en cuenta. O sea, ahí en conclusión, solo se puede crear cuando el recorrido es sin orden. No. Ojo, la primera aclaración es para construir. Sí, es así, no, la segunda. El del recorrido. Entonces, acá abajito se los pongo. Se puede construir un árbol teniendo recorrido en preorden, recorrido en inorden o simétrico, o recorrido en orden, inorden y recorrido en orden final o postorden. Son las dos formas de poderlo construir, teniendo preorden y inorden, o teniendo inorden y posorden. Es la única forma. Si nos dan posorden y preorden, no es posible construirlo porque se nos presenta ambigüedad en los nodos. Ya. Gracias, profe. Listo. Entonces ahora vamos en internet. Cuando encuentran la teoría de cómo se construyen los árboles binarios a partir de recorridos, la explicación es un poquito complicada porque maneja el concepto de recursividad y que tiene que ser recursivo un nodo con el otro. Yo se lo voy a explicar de una manera más pedagógica y fácil de entender. Pero para que sepan que de pronto vayan a buscar un poco más de teoría al respecto de la construcción de árboles a partir de los recorridos y se van a encontrar de pronto con otra definición diferente a lo que yo les voy a dar, pero igual el resultado va a ser lo mismo, el árbol que nos están pidiendo. Lo único que va a variar es la forma. Entonces tenemos construcción de un árbol a partir de su recorrido en preorden y de su recorrido en orden. Entonces, para hacerlo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, determinar cuántos elementos tienen los recorridos y a partir de este número construyo una matriz n por n. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por lo tanto, mi matriz va a ser de 13 por 13 elementos. Entonces, aquí tengo mi matriz de 13 por 13. Las filas serán el recorrido en preorden. ¿Cuál es el recorrido en preorden? Este. Entonces, las filas. 8, 5, 6, 5. Entonces, las filas serían el recorrido en preorden. Las columnas serán el recorrido en orden. Entonces, las columnas son el recorrido en orden. Ahora, lo que voy a empezar a hacer es buscar los puntos de conjunción. ¿Cómo así? Voy a buscar los puntos en los que se encuentra la A. Entonces, ¿dónde se encuentra la A? Aquí. ¿Dónde se encuentra la B? Aquí. ¿Dónde se encuentra la D? ¿Dónde se encuentra la G? ¿Dónde se encuentra la H? ¿Dónde se encuentra la K? ¿Dónde se encuentra la L? ¿Dónde se encuentra la C? ¿Dónde se encuentra la E? ¿Dónde se encuentra la I? ¿Dónde se encuentra la F? ¿Dónde se encuentra J? ¿Y dónde se encuentra M? Aquí identifiqué los puntos de conjunción de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta el recorrido entre orden y orden. Ahora lo que voy a hacer es delimitar, bueno, siguiendo la definición, el nodo que esté en la primera fila siempre será la raíz. En este caso, el nodo que está en la primera fila es A, por lo tanto, A es la raíz de este árbol binario. Ya tenemos el primer nodo, o el nodo más importante, que es el nodo raíz, que es mi primer nodo y desde donde voy a empezar a unir puntos. Pero antes de unir puntos, tengo que delimitar
cómo se van a unir esos puntos teniendo en cuenta los niveles en los que están los nodos. Es decir, voy a cruzar o poner una columna hasta donde llega mi nodo o llega mi letra, como quieran ver. ¿Para qué hago esto? Para que al momento de yo unir los nodos no me confunda y, por ejemplo, unir este nodo de aquí con este nodo de acá, porque no tienen ninguna relación y ahora vamos a ver por qué. Para empezar a unir los puntos, empiezo por el nodo que ya identifiqué, que es la A, y a partir de aquí busco cuál es su hijo izquierdo y cuál es su hijo derecho. ¿Cómo sé cuál es su hijo izquierdo o cuál es su hijo derecho? Vamos a empezar buscando el hijo izquierdo. El hijo izquierdo del nodo va a ser el nodo que esté en el nivel más cercano al nodo que estoy procesando. En este caso, el nodo más cercano El B. es B. Entonces, el hijo izquierdo de A va a ser B. Ahora vamos a ver cuál es el hijo izquierdo de B. ¿Por qué no voy a buscar hijo derecho? Porque la columna me dice, esta columna que está aquí me dice que B no tiene hijo derecho. Esa es la importancia de estas columnas que pongo para delimitar cuáles son las alturas de mis nodos. Entonces, ¿cuál es el hijo izquierdo de B? El nodo que está más cerca, que sería D. Voy a D. ¿Cuál es el hijo izquierdo de D? El nodo que está más cercano en nivel, que sería G. Si yo no tuviera esta línea aquí, podría decir que H es hijo derecho de G, porque podría pasar una línea de acá a acá. Pero esta línea de aquí me indica que G no tiene hijos, no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho. Por lo tanto, G es una hoja. Sigo con D. El hijo derecho de D sería el nodo más cercano en nivel al nodo D. En este caso sería H. H. Empiezo a procesar H. El hijo izquierdo de H sería el nodo más cercano. En este caso sería acá. El hijo derecho sería más cercano. Sería L. Entonces ya procesé todo el lado izquierdo de mi árbol. Ahora voy al lado derecho y sigo exactamente la misma regla. Ya tengo el hijo izquierdo de A, ahora me falta el hijo derecho. El hijo derecho es el nodo más cercano en nivel AA. El más cercano es La C. Es C. La C. Empiezo con C. C, el nodo más cercano a la izquierda en nivel es E. La E. Este es E, sí. No Sí, tiene hijos izquierdos, me lo dice la izquierda y columna. la derecha. Entonces voy a la derecha. El hijo derecho de E sería I. Vuelvo a C. El hijo Y de la derecho C, de C sería F. F. F no tiene hijos izquierdos, sigo hacia la derecha. La derecha. J no tiene hijos izquierdos, sigo hacia la derecha. Y aquí ya solamente me falta organizar. Empezando por A, digo A es la raíz, tiene un subhijo izquierdo que es B, un subhijo derecho que es C, y así lo voy organizando y quedaría algo como esto. Entonces tenemos a A, dice que tiene un subhijo izquierdo que es B y un subhijo derecho que es C. Vamos a ver si es cierto. Aquí tengo A, dice que el subhijo derecho izquierdo es B y que el subhijo derecho es C. Efectivamente. B no tiene subhijo izquierdo. Vamos a buscar a B. B no tiene subhijo izquierdo.
pero si tiene un subhijo, hijo derecho, pero si tiene un subhijo izquierdo que es D, efectivamente, y así podemos procesar todos los nodos y nos vamos a dar cuenta que efectivamente a partir de estos recorridos hicimos la construcción del árbol. Esta es la forma más fácil que yo encontré, porque ese es el momento, si quieren la buscan, que es usando métodos recursivos, es un poquito más complicada y la idea es que seamos lo más claro posible para no enredarlos tanto. Ahora, ya construimos el árbol a partir de su recorrido en reorden y su recorrido en inorden, pero tenemos otra forma de también hacerlo y vamos a construir el mismo árbol y vamos a ver que nos va a dar el mismo resultado. Entonces nos dice construir el árbol a partir del recorrido inorden y postorden. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo, el inorden, lo que cambia es el postorden. Entonces aquí sí tenemos que tener en cuenta una pequeña cosa. Igual determinamos el número de elementos que tienen los recorridos y en base a eso construimos nuestra matriz de n por n. Ya sabemos que tiene 13 elementos, por lo tanto es una matriz de 13 por 13. Ahí no hay pérdida. Pero aquí hay, digamos, un pequeño cambio. Las columnas siguen siendo el recorrido inorden, por lo tanto, el recorrido inorden va arriba. Pero entonces, al momento de organizar las filas, que serían nuestro recorrido post-orden, lo hacemos de manera inversa. Uy, profe, ¿cómo así? No entendí. Aquí cuando lo colocamos, el recorrido en reorden, lo pusimos tal cual. Empezaba en A y terminaba en M, de A hasta M. Pero cuando nos dan el recorrido post-orden, tenemos que colocarlo de manera inversa. Es decir, empieza en A y termina en G. Profe, ¿por qué hay que hacerlo así? Si lo hago y lo pongo de G a A, ¿lo hago mal? En teoría, no. Sí se puede construir el árbol. El único problema es que queda al revés. Entonces es un poquito más difícil empezar a unir nodos desde acá abajo. Por eso lo colocamos de manera inversa para poder identificar nuestra raíz en la primera fila, como lo dice la definición, y a partir de ahí sí empezar a unir los puntos para encontrar nuestros diferentes hijos izquierdo y derecho. Entonces, la única diferencia es que al colocar las filas del recorrido post-orden, lo vamos a colocar en orden inverso y empezamos a hacer exactamente lo mismo, buscando los puntos de conjunción de cada uno de las letras de nuestros recorridos. Entonces, ubicamos a A, ubicamos a C, ubicamos a F, ubicamos a J, ubicamos a M, ubicamos a E, ubicamos a I, ubicamos a B, ubicamos a D, ubicamos a H, ubicamos a L, ubicamos a K y ubicamos a G. Lo segundo es identificar mi nodo raíz, que es el nodo que queda en la primera fila, por lo tanto, la raíz es esta. Luego pongo las líneas que me van a evitar unir puntos que no debo unir. Entonces quedaría algo como esto. Llevo las columnas hasta el nivel al que haga referencia a cada uno de mis nodos y empiezo a hacer exactamente el mismo trabajo. El hijo izquierdo de A será el nodo en el nivel más cercano a A. En este caso es B. Sigo. El hijo izquierdo de B será el nodo más cercano, que sería D. La columna me dice, la columna de restricción me dice que no tiene su hijo derecho. Entonces voy a D. El hijo izquierdo de D será el nodo más cercano, que será G, y el
hijo derecho será el nodo más cercano, que será H. Continúo con H, el hijo izquierdo será K y el hijo derecho será L. Me voy al subárbol derecho, exactamente lo mismo, el nodo más cercano es C, desde C el nodo más cercano a la izquierda es E, el nodo más cercano a la derecha es desde E es I, el nodo más cercano de C es F, el nodo más cercano de F es J y el nodo más cercano de J es M y la matriz es exactamente la misma. Los hijos izquierdo y derecho de A son B y C. Los hijos izquierdo y derecho de A son B y C. B solamente tiene un hijo izquierdo, no tiene su hijo derecho. B tiene un hijo izquierdo, no tiene hijo derecho. B tiene un hijo derecho que es G y un hijo derecho que es H y un hijo izquierdo que es G. H tiene un hijo derecho que es K, un hijo derecho que es L y se dieron cuenta, este es un poquito menos deforme en comparación con el otro, pero nos dio exactamente el mismo resultado. ¿Les pareció complicado o fácil de entender? Profe, pues con las columnas y toda la gráfica, pues sí se ve fácil. Ahora vaya uno a hágalo solo. Es que el ejercicio que yo les voy a poner, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que yo hice, paso por paso. Determinar cuántos elementos hay, a partir de ahí determinan de cuánto es la matriz y van a seguir el paso a paso exactamente igual y se van a dar cuenta que es fácil. Recuerden, el hijo izquierdo y el hijo derecho van a ser los nodos más cercanos en nivel al nodo que estoy procesando. Eso es lo que tienen que tener clarito. Las columnas nos ayudan a no pasarnos y de pronto unir nodos que no debemos unir. Si aquí vemos, a pesar de que la B está por acá abajo, es el nodo que está más cerca a A. Si de pronto hubiera un nodo que estuviera por aquí, por decir algo, ese sería el nodo más cercano y por lo tanto ese sería el hijo de A. ¿Preguntas? No, profe. Listo. Entonces, ahora vienen ustedes.